Cómo conocer mi propia dirección IP utilizando Python. En este vídeo de la sección Python para ingenieros se va a mostrar cómo extraer nuestra dirección IP utilizando código Python. Y lo haremos de forma que seamos capaces de capturar la dirección IP pública y nuestra dirección IP privada. Este vídeo es una muestra gratuita de nuestro curso Python para el mundo real. Entonces échale un vistazo a ese curso y si el contenido del curso te interesa, cómpralo en Udemy. Empezamos capturando nuestra IP privada. Y para hacerlo se va a necesitar utilizar la librería Socket. Esa librería es una librería predeterminada de Python y no se necesita instalar porque ya viene instalada con Python. Y empezamos capturando el hostname de nuestra máquina. Y para hacerlo se utiliza el método getHostName de la librería Socket. Ejecutamos el programa y podemos ver cómo nuestra aplicación está capturando el hostname de mi máquina. Y ahora para capturar la IP privada de mi máquina se utiliza el método getHostByName y pasamos el hostname que antes habíamos capturado. Haciendo eso estaremos capturando la IP privada de mi máquina. Vamos a imprimir esa IP en consola con la instrucción print. Y esta es la dirección IP que se me ha asignado de forma privada. Ahora, para mejorar nuestra aplicación, se va a mostrar esta información de forma más organizada. En primer lugar, se va a utilizar la sentencia format para presentar esta información. De esta forma, la información está mejor presentada y se muestra de forma más organizada. Y otra forma de hacerlo es utilizar las f-strings de Python. Y otra característica interesante de esta aplicación es la capacidad de capturar la IP de un servidor cualquiera que está sirviendo una página web. Y como ejemplo podemos capturar la información, la IP de un servidor de Google y para hacerlo se utiliza el método getAddressInformation de Socket. Y aquí es importante mencionar que un servidor web va a escuchar en el puerto 80 las solicitudes de páginas web que le pueden llegar. Entonces indicamos que vamos a usar el puerto 80. Ejecutamos el programa. Y así vemos que hemos capturado una IP de un servidor de Google. Y para verificarlo podemos abrir el CMD de Windows y lanzar un ping a Google y ese ping nos va a devolver la misma dirección IP que hemos capturado en nuestro programa de Python. Y ahora para finalizar este vídeo se va a mostrar cómo se puede capturar la IP pública de mi máquina. Es decir, cómo podemos capturar la IP con la que salimos a internet. Y desde la librería urllib importamos request que nos va a servir para manejar las solicitudes de conexión a una página web.
Y para conocer nuestra IP pública se va a utilizar un servicio externo. Es decir, se va a utilizar una página web externa que nos proporciona esa información. En este ejemplo, la web que yo voy a utilizar es ident.me. Por tanto, abrimos esa web con el método URL open, indicamos que se va a leer la información de esta web con el método read y le vamos a pasar el sistema de codificación UTF-8. Y entonces imprimimos esa IP pública en pantalla. Lanzamos el programa y ya se puede ver cómo nuestra aplicación es capaz de capturar y mostrar la IP pública de nuestra máquina. Y para verificar que esta información es correcta, podemos irnos a Google y realizar una búsqueda por el término What is my IP? Y esa información sobre la IP pública se va a mostrar directamente en el buscador de Google. Y así finalizamos este vídeo donde se ha explicado cómo capturar la IP privada y pública utilizando Python.